Ingresamos al tema central de la noche aquí en Cartas sobre la Mesa. Dimensiones políticas de la postergación del censo. Reiteramos, dimensiones políticas de la postergación del censo. Y para el análisis de este tema está con nosotros nuestro invitado, Marcelo Silva, de profesión politólogo. Reiteramos, dimensiones políticas de la postergación del censo. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Qué gusto, Omar. Privilegio nuevamente estar aquí contigo En nuestras Cartas sobre la Mesa. Cartas sobre la Mesa. A ver, tú y yo sabemos que tras este tipo de decisiones hay una serie de elementos que analizas, calculas tiempos, calculas actores. En realidad es toda una teoría de juegos para tomar una decisión como esta. ¿Qué crees que hay tras de esta decisión de postergar? A ver, primer elemento, definitivamente, además confeso, con ciertas jabonadas, así le vamos a llamar, ¿no? Pero definitivamente no estábamos preparados para llevar adelante el censo este año. O sea, definitivo. Técnicamente imposible hacer el censo. Ya. ¿No? Claro, se le ha buscado el pretexto que no culpes a la lluvia, no culpes a la noche, no culpes a esto, no culpes al otro, ¿verdad? Que hay sequía, que hay tal, ¿verdad? Cosas que son absurdas, ¿no? A esta altura de la vida, de la tecnología, ¿no? Pero bueno, al final el país como que estuviese buscando la fecha propicia, pero lo real es de que a fin de este año era imposible técnicamente llevar adelante el censo. Ahora, dentro del ámbito de cierta sinceridad de autoridades han dicho faltaba cartografía, faltaba mejorar la boleta censal. O sea, ¿que crees que era técnico el tema? No, el tema fundamentalmente ha sido técnico. Es decir, no estábamos preparados para realizar el censo a fin de año. No lo estaba el INE, no lo estaban las autoridades. No nos olvidemos que la Constitución Política del Estado establece como responsabilidad y atribución exclusiva al gobierno de la realización del INE, ¿no? Al nivel central del gobierno. Entonces no había esa cuestión. Y el segundo elemento, que creo que aquí sí hay que hilar fino, es indiscutiblemente analizar todavía dentro de una posibilidad de barajas, aquí como cartas sobre la mesa, cuáles son los acuerdos y escenarios a los cuales todavía el país puede llegar en los próximos meses y años en función de lo que puede significar un alineamiento electoral para el 2025. Omar, suena absolutamente lógico que el censo se postergue en función de no realizarse a fin de año, de este fin de año. Pero suena absolutamente ilógico que su postergación sea de 2 años. Y además, en un momento eminentemente electoral. Y como tú lo has dicho, eso no podía haber dejado de estar calculado. El 2024, el país estará en un año electoral. Si tú haces el cálculo, enseguida vamos a entrar a esos cálculos de tiempos, indudablemente ya para octubre, máximo octubre del 2024, tendrás que tener las candidaturas definidas. Sí. ¿Por qué? Porque en el país rige una ley de organizaciones políticas que obliga a los partidos a hacer primarias 8 meses antes de la realización del proceso electoral. El proceso electoral no necesita ser clarividente ni mucho menos, va a ser convocado en julio del 2025. ¿Por qué razón? Porque ahí tienes que calcular, ¿verdad?, que el 8 de noviembre tienes que traspasar el mando y ese mando además lo tienes que hacer en posibilidad de escenarios de segunda vuelta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el calendario electoral tiene que tener cierta holgura, cierta tranquilidad, ¿no? Para las elecciones van a ser julio, máximo agosto del 2025. Muy bien. Eso significa que las internas se van a llevar adelante entre septiembre, octubre del 2024. Dime si ese es el escenario propicio para llevar adelante un censo. Pero hay otro detalle. Los resultados de los censos no se presentan al día siguiente, a la semana siguiente. No son resultados electorales. Son resultados que pasan por un proceso técnico de tabulación muy exquisito y largo. Generalmente se da 1 año para la presentación de los resultados oficiales del censo. Pero ahora ya se ha mejorado eso, ¿no? Sustantivamente. Yo creo que se va a tomar el año el INE, para presentar los datos del censo. Sí. Eso significa que vas a presentar el 2025, Omar, los resultados del censo, antes de la elección. ¿Qué tal, pongo el ejemplo, que las proyecciones censales se cumplan? Y eso significa que Santa Cruz pase a ser el departamento con mayor población del país y además con mayor crecimiento.
Lógicamente que Santa Cruz pediría, ¿verdad?, mayor representación política de la que tiene. Y eso, lo que tú dices, está anticipando lo que te iba a plantear. Porque en mi criterio, no ha sido una decisión técnica. Para mí ha sido una decisión política. Y la decisión política deviene del hecho de que han medido estos temas de escenarios de resultados. Fíjate, si teníamos un resultado donde Santa Cruz asumía el liderazgo en este año, ¿qué pasaba el próximo año o qué pasaba el proceso preelectoral? Se venía todo abajo. Sí, mira, se habla mucho y yo creo que eso hay que verlo en los entretelones de la reunión de ayer, pero que habían decisiones que precisamente estaban en función de hacer pactos en contra de la posibilidad de que se develen ciertos resultados que vayan a favorecer a Santa Cruz. Hoy día se deslizó en Santa Cruz, en la opinión pública cruceña, básicamente el hecho de que ayer actuaron todos contra Santa Cruz. Sí. Esa era la lógica. Sí. Porque en los hechos, solamente te estoy hablando de este ejemplo de la repartición de escaños. Son 130 diputados, Omar. Por lo tanto, ese es un error constitucional. Nunca debías haber puesto una cifra cerrada a la representación de diputados. Rangos, como en todos los países, rangos, ¿no? Por decirte, de 130 a 180, ¿no? Y eso se puede mover. Pero como es cerrado el número en la Constitución Política del Estado, si le tienes que aumentar a alguien, le tienes que quitar a alguien. ¿A quién le quitas? ¿A quién le quitas representación parlamentaria? Porque Pando ya está en el tope, ¿verdad? No, ya, a Pando ya no le puedes sacar nada. O sea, los candidatos a sacarles diputados son La Paz, Oruro y Potosí. Precisamente. A esos son candidatos clavados, si haces la aritmética, a sacarles diputados, a perder diputados y que vayan a Santa Cruz. Lógico, entonces eso como que no te conviene. Ayer también una de las cosas que los cruceños reclamaban era el hecho de que la alcaldía de Santa Cruz ya estaba contando con su presupuesto con 100 millones adicionales en relación al cálculo del incremento, ¿no?, que le correspondía por los resultados del censo. Imagínate eso, ¿no? O sea, ver postergada esa asignación de recursos, o sea, como decir, un ratito, no le demos todavía todo, sigamos en esta repartición media inequitativa y demás. Pero, claro, ahora Santa Cruz va a tener que esperar 2 años eso. Entonces, como que ayer se dibujó un poquitito un pacto de decir, bueno, a ver, un ratito, aquí no tenemos apuro. Santa Cruz la tiene, pero nosotros no tenemos apuro. Por lo tanto, más o menos la hipótesis es que la mirada política y el cálculo de temas políticos han sido fundamentales para sustentar la decisión técnica. Exactamente. Ahora, si te das cuenta, la han puesto en el filo, porque estás a un pasito de tener argumentos muy sólidos para no llevar adelante el censo del 2024, el 2024. O sea, esa es una jugada política de ajedrez, un buen juego de cartas. Y era el tiempo, además. Claro, es decir, un ratito. Si aquí Santa Cruz impone políticamente ciertas cosas, podemos no realizar el censo tranquilamente. El 2024 estamos en año electoral, pues ahí no lo llevamos adelante. El 2025 van a ver los resultados, por lo tanto es un jaque. Todavía no hay el mate, pero hay un jaque ahí, ¿no? Diciéndoles, así que quietos muchachos, ¿verdad? Si queremos, y además por consenso, por ahí en esta gestión gubernamental y constitucional no se lleva adelante el censo. Ahora, en esos alcances, este contexto político no se presta ya, este contexto sociopolítico no se presta ya para pataleos para el ahogado, en el caso de Santa Cruz. Mira, resulta que evidentemente hoy día había una reunión del Comité Interinstitucional a la cabeza de la Gobernación, la Universidad Gabriel René Moreno, las 10 de las alcaldías más fuertes dentro del área metropolitana de Santa Cruz, etcétera, etcétera, y han dicho que van a hacer procesos, que van a hacer una representación, etcétera, etcétera. Pataleo. Pataleo de abogados. Ya la decisión está tomada, además es una decisión en consenso del país. Ayer había una diversidad de actores políticos de toda tendencia. El alcalde de Cochabamba no ha dicho nada, ha tenido una omisión. El alcalde de La Paz ha celebrado la decisión. Los gobernadores de oposición que estaban ayer se han sentido muy felices con la decisión. Es que claro, al único departamento que le conviene en este momento modificar las cosas es Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Verdad? Y si se modifican las cosas van a ser en desmedro de otros
los departamentos. Entonces, como que han dicho, pactemos, estemos tranquilos, veremos y traslademos este tema además en una fecha muy peligrosa, muy flexible, que puede dar a lugar, indudablemente, a mi criterio, a una suspensión muy fácil del censo por razones lógicas, porque los tiempos serían mucho más peligrosos políticamente. ¿Evaluación política tuya? ¿Jugada de maestro? Sí. El presidente Arce está aprendiendo, ¿no? Y con perfil bajo, eso es llamativo. Eso es lo mejor, además, ¿no? Eso es lo mejor. Está aprendiendo a hacer jugadas políticas al mejor estilo y sin ensuciarse mucho las manos. Y ese es un elemento muy importante. Muy importante porque eso ratifica una vez más que el presidente Arce está teniendo un PEP propio, o sea, un peso específico propio. Hace 8 meses, 9 meses, sobre él había una carga de figura, de marioneta, de un títere, ¿no? Hasta los chistes que había. Hoy no. Hoy el presidente Arce ha revertido completamente esa imagen y si te has dado cuenta, ha logrado espacios de acuerdos políticos que incluso para su mentor hubiese sido mucho más difícil. Muy complicado. ¿No? Mucho más difícil. Yo no imagino a un Evo Morales ahí, por ejemplo, logrando los acuerdos y consensos regionales, además en una disminución en el ámbito de gobernaciones. No te olvides que el MAS en sus mejores tiempos tuvo 7 de las 9 gobernaciones. Hoy solo tiene 3, sí. ¿Verdad? Pero aún así logró acuerdos que indudablemente fueron importantes. Habrá tenido que ver el encuentro del sábado porque tú sabes que los políticos siempre nos dicen una cosita y en realidad han hecho otra cosita. No habría estado en la agenda esto. Yo creo que sí, hay una señal, se trató de dar una señal indudablemente de fortaleza dentro del esquema del gobierno, fundamentalmente bajo los 3 liderazgos, lo cual indudablemente te puede dar unas señales muy importantes para propiciar ciertos pactos, o pactas o te arrollo, más o menos, esa es la idea, ¿no? Entonces es mucho más fácil pactar que te arrollo. Pero tampoco es una cuestión definitiva. Es decir, yo sigo insistiendo que el MAS va a tener una guerra fría de baja intensidad, ¿no? Hasta que precisamente lo que estamos hablando se defina. Es decir, el momento en que las aguas se calmen definitivamente va a ser el momento en que el MAS tenga un candidato a la elección del 2025. Y vamos a entrar todavía a aguas más turbulentas. No, vamos a entrar a momentos muy difíciles. Fíjate lo que te estoy diciendo. El presidente Luis Arce Catacora en estos últimos 8 a 9 meses ha crecido en una imagen política propia. ¿Tú crees que eso lo hace únicamente por dar la figura de estadista? Sí, seguramente, de presidente. Pero yo creo y estoy convencido que dentro de él debe haber la picadura central de que él puede ser el candidato tranquilo a la reelección el 2025. Evo Morales, que entiende que el poder es consustancial a su existencia, ¿tú crees que se verá resignado a decir no, el señor Arce sea el candidato, el señor Choquehuanca o cualquiera de ellos? Va a ser muy difícil, Omar. Yo creo que Evo va a luchar y va a dar golpes hasta el último y se ha demostrado con estas movidas en la policía, que también han sido una doblada de mano muy interesante que ha hecho Evo Morales, ¿verdad? Sí, sin duda. Definitivamente, que todavía él tiene espacio y cancha para jugar políticamente. Entonces eso puede entrar en una pequeña pausa, pero indudablemente va a recrudecer en el momento que se tenga que elegir. Pero la pausa va a ser pequeña, porque si calculas los tiempos, estamos ya comenzando a entrar en un periodo que se van a turbulentar rápidamente las aguas. Mira, yo pienso, Omar, que el tema del contexto internacional, que nunca hay que descuidarlo, te establece que por lo menos estos 6-7 meses se le dé mucha prioridad a la gestión, ¿no? Es momento de hablar de números, y tú lo sabes muy bien, porque además es un economista de varios años y de hueso colorado, pero este es el momento de hablar de números. El mundo está hablando de números. Y no le está yendo mal a Arce, por lo menos. Ese es el tema central, ¿no? Central. Y sabes tú que toda construcción, entelequia política y demás se construye en base a tu bolsillo. Es decir, el ciudadano te va a aceptar cualquier discurso o te va a rechazar cualquier discurso en función de cómo está su bolsillo. Cuando le dices que en la Argentina están pasando momentos difíciles, que en Chile la cosa que es cercana al ciudadano. Claro. Mira que hoy España
se ha levantado con una inflación de 2 dígitos. Sí, por eso te digo, No hay remesas. El tema de paridad del dólar y el euro es increíble. Y eso, ¿tú crees que es un tema lejano? Es un tema cercano y cotidiano para miles de bolivianos, millones de bolivianos, que indudablemente se ven afectados por ese stop que tienen en este momento de las remesas de España. A eso le sumas que el poder es altamente adictivo, que le duele mucho a Evo no estar ahí arriba y que Arce está comenzando a descubrir los pequeños placeres del ejercicio del poder. Sin duda alguna. Y está empezando a jugar bien. Está empezando a jugar bien. Dame un rato de tiempo para que escuchemos a Henry con con las participaciones en redes. A ver, Henry, danos una mirada. Atención, amigas y amigos, estas son las respuestas que hemos recibido a nuestras redes sociales. Buenas noches, no estoy de acuerdo porque el gobierno masista quiere seguir malgastando el poco dinero que queda de los bolivianos y su intención es que los resultados se conozcan el año 2025 o 2026, como ocurrió con el censo del 2012, que hasta hoy no conocemos íntegramente los resultados y así no distribuir a los departamentos lo que les corresponde. Gracias. Siguiente comentario. Creo que el tiempo que prorroga del censo hasta el 2024 es para cocinar los datos donde Bolivia de pistas que estamos creciendo, que no existe desempleo, todos tienen salud, cosa que es mentira. Atentamente, Omar Lescano. Llama la atención la suspensión del censo hasta el 2024, pudiendo solo suspenderse lo máximo 6 meses. Además, tuvieron 10 años para resolver problemas de límites que no lo hicieron, ni lo harán, pues solo es un pretexto. Con todo lo que está pasando, tanto con fraudes electorales y manoseo político, no sería raro que estén cocinando un censo a la medida del corrupto gobierno de turno. Solo los incautos o aduladores aplaudirán este repudiable y la torpe gestión del censo. Siguiente comentario. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Estoy en total desacuerdo con la postergación del censo. Es más, una decisión política de parte del gobierno de turno. En mi opinión, no se debe postergar el censo. Se necesita la actualización de datos para resolver las demandas ciudadanas. Son los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales en esta noche aquí en Cartas sobre la Mesa. Agradecemos a cada uno de los participantes. Gracias, Henry. Claro, hay unánime criterio de que no debería postergarse. ¿Quién desearía que se postergue? Lo interesante hubiera sido que ya desde antes hagan los ajustes que correspondían, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, ¿va a haber capacidad de acción política para revertir esta medida? Difícil. No creo. No creo porque es una medida que además ciertos sectores radicales de oposición la habían pedido hace algunos meses. Evidentemente, ¿verdad? no se puede dar la vuelta. Claro, o sea, ahorita como que, hombre, no, estamos complaciendo, tú has pedido que se postergue el censo, ¿no? Claro, el jaque mate, el jaque todavía no es el mate, es el hecho de haberlo postergado 2 años. O sea, toda la gente iba a pensar que el censo podía haberse postergado 3, 6 meses, 1 año a lo máximo. Estábamos entrando perfectamente en el tiempo, pero no 2 años, ¿no? En realidad es 1 año y 5 meses, ¿no? Sí, pero el tema básico es de que ¿por qué lo haces? Claro. ¿Por qué lo haces? A ver, es que va a llover menos el 25, según el 24, según los pronósticos. Ayer escuchaba al viceministro dando algunas explicaciones medias tiradas más al Senami que a él, digamos, ¿no? Es un año, va a ser un año más seco, por lo tanto vamos a poder... O sea, hombre, eso es muy difícil de manejarlo ahora. Pero el tema básico es de que ahí se hace un ajuste a las cartas de la mesa, ¿no? Tú mueves las cartas de la mesa con consenso. Y eso es difícil de moverlo. Es una bombita movida con consenso. Así está. O sea, por eso te digo, es una jugada maestra. Es una jugada maestra. Como que todos contra Santa Cruz, que era el único departamento que estaba apurado en el tema de realizar el censo, ¿verdad? Más allá de los elementos que son indudablemente importantes, que Bolivia necesita datos para hacer gestión pública, etcétera. Sí, pero estamos en este momento analizando la dimensión política, ¿no? Políticamente, quien estaba más apurado era Santa Cruz. Y hay ahí una jugada básica del presidente Arce con los demás actores políticos y dicen, señores, no, a nosotros no nos llama todavía el apuro de realizar el censo. Y es más, si hubiese la posibilidad o un juego o un cambio de juego de actores, estamos en la línea de no llevarlo adelante el 2024, con toda facilidad. Dependiendo de las condiciones, ¿no? Claro. Hay que ver qué correlación va a tener el más adelante. Si hay algo en que se coincide, Omar, en el análisis económico y en el análisis político, es esa frase descarnada de Keynes a veces que
que ha sido malinterpretada o sarcásticamente malinterpretada. A largo plazo todos estamos muertos. Ese es el primer elemento, no sabemos qué va a pasar en 2024. ¿Para qué preocuparnos? Claro, y el segundo elemento básico es que en la política tiene un escenario, se llama coyuntura. Claro. La política se desarrolla sobre hechos concretos y sobre coyunturas concretas. La coyuntura de 2024 todavía no la conocemos. Y todo tiene un costo de oportunidades, y el costo de oportunidades del MAS en esta movida es un costo muy bajo. Exactamente. ¿No? Exactamente. A ver, tenemos un par de minutos para dar una mirada al MAS. ¿Crees en eso que han quedado el día sábado de que otra vez estamos unidos? Mira, yo creo que hay un elemento difícil en el movimiento del socialismo. Uno es de que indudablemente existen tensiones que van en vistas a dos cosas. Uno, ganar más espacios de poder. Por ejemplo, la facción Evo Morales ha demostrado en este último tiempo que tiene un interés marcado sobre el manejo del Ministerio de Gobierno y la policía y la lucha antidroga. Es eso, o sea, están reaccionando como que no me das el juguetito entonces te voy a molestar hasta que me des el juguetito, ¿verdad? Entonces te voy a lanzar esto, el otro, ¿qué tal? Pero es de doble filo. Claro, ahí va el tema, es decir, no te puedes exceder, no puedes girar la rosca. ¿Por qué? Porque al final el gobierno te representa también a ti como facción partidaria. Esta cuestión de que tienes la división de la presidencia, la jefatura del partido y los movimientos sociales de manera separada, necesitan de alguna manera un ajuste cohesionador y además de coordinación. Ahora, ¿qué pasa? El bien mayor, Omar, en este momento es la gestión. Es decir, si a Arce le va muy mal en el ámbito de gestión, no solo que se va a ir el gobierno o va a tener descrédito el gobierno, sino que muy probablemente el MAS también esté detrás de ese despeñadero. Entonces, tú puedes tensionar, pero no puedes excederte, ¿no? Y en contraparte también. Exactamente. Es decir, de los dos lados tiene sus riesgos. Así es. Entonces, yo creo que eso te provoca una guerra fría. No es una guerra declarada. Entonces, en este momento yo creo que sí es necesario decir, vamos a ir por la gestión, pero un ratito. Yo dejar de creer que puedo ser el candidato de los 2025, no lo sueño. Porque ahí está dónde va a estar, y aquí hay que mirar el comportamiento de Evo. Porque Evo tiene que hacer el equilibrio perfecto para que haya gestión de gobierno, pero que no sea lo suficientemente buena para que Arce se la tome en serio y pueda ser candidato. Te lo voy a decir fácilmente ahí como analista político. Lo que necesita Evo es hacerse extrañar. Y te diré que hasta el momento no se está haciendo extrañar para nada. Y más bien se está haciendo criticar. Sí, ¿verdad? No se está haciendo extrañar. Y más bien esa estrategia que ha utilizado ha fortalecido a su, entre comillas, adversario inmediato dentro de su partido, que es el presidente. Pero ya se ha dado cuenta. Claro, por eso es mejor no seguir insistiendo, no seguir jalando la pita. ¿Por qué? Porque la voy a romper. Sí. Es decir, entre más ataque a Arce Catacora, más fortalecida la imagen del presidente. Así de sencillo le resultó este juego en el último tiempo. Tenemos que hablar más seguido. Por supuesto que sí, Omar, es súper divertido. Un abrazo para ti, gracias. Gracias. Además, ya pronto estaremos nuevamente en las lides. Sí, ya estaremos. Marcelo estará integrándose próximamente con su programa aquí a nuestro medio de comunicación. Que te vaya bien, Marcelo. Gracias, Omar. Estamos contigo, querido Henry. Televisión para ti.